A continuación, tiene la palabra la agrupación parlamentaria Chunta Aragonesista. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los valientes que quedan todavía en la tribuna del público a estas alturas de la tarde. Ha pasado como el tren de Nicolás II cuando iba hacia San Petersburgo, que se iban bajando por las estaciones. Bueno, lo primero que quiero decir, doctor Lambán, es que lamento y, lógicamente, siento profundamente y condeno las 4 muertes, la riada de sangre que se produce en España, lamentablemente, con un tema anacrónico, como ha dicho alguien aquí, y que evidentemente es una auténtica barbaridad. Espero no copiar el copyright del señor Sada, por supuesto, y desde luego no querría 2 apreciaciones que ha hecho usted, que yo le tengo en consideración. Que espero que no lleguemos a la canonización, la beatificación. Lo dejamos ahí seguramente y no le lleve un debate de canonificación. Y tampoco querría hacer el papel de largo caballero en contra de Indalecio Prieto. Ninguna de esas cosas, ¿verdad? Valga la redundancia, en este caso, una complicidad entre nosotros. Vayamos al grano. Yo querría hablar en este debate sobre el análisis político de la transformación que ha hecho la gestión de este Gobierno ante el modelo liberal y desigual que instaló el Partido Popular y el Partido Aragonés. ¿Qué se ha hecho? Y 2. Ese es el perímetro. Objetivos políticos en forma de propuesta pendientes que nos quedan para el final de esta legislatura y la siguiente legislatura, porque yo considero que vamos a seguir gobernando. El Gobierno de izquierda radical, que han dicho algunos, conformó parte Chunta Aragonista en minoría con esa dificultad, demostrando compromiso y responsabilidad, por supuesto, porque creíamos que era la situación de gravedad social, señor presidente, de gravedad social. Y había que intentar llegar a los aragoneses o llevar a los aragoneses a la vanguardia de los derechos sociales. Y en eso hemos estado, que las personas sean fundamentales. Y otra cosa importantísima que queríamos de Chunta Aragonista. Desde este Gobierno, señor Gaspar, dedicado, el señor Beamonte no está, se lo puedo dedicar, sujeto político como nación para conseguir autogobierno y derechos históricos. Eso es la Ley de Derechos Históricos, que no sé si en los másteres está, pero se puede saber. Por tanto, Chunta Aragonista cree que Aragón es fundamental, autogobierno fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para conseguir un Aragón más social, más justo, más solidario. Para eso nos hace falta esta ley. No para las banderitas, que también es importante los símbolos. No frivolice. Cuando hable usted, sepa de lo que habla. El Gobierno de Rajoy quiso desmontar el estado del bienestar con esa recentralización que ustedes bendicen por otra parte. Sin embargo, yo creo que el nuevo Gobierno, señor Lambán, nos da una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad. Y efectivamente, la oportunidad que nos da el nuevo Gobierno es a ver si podemos desarrollar, y no le voy a discutir la multilateralidad, que hablaré de ella después, la bilateralidad de la que disponemos en Aragón desde nuestro estatuto. ¿Para qué? Para esas relaciones entre el Estado y Aragón en cuanto a inversiones y en cuanto a financiación autonómica complementaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que el debate fundamental que tenemos aquí en Aragón y en el resto de España, elevando un poco el tono del debate, que yo creo que la gestión, hablaremos de ella, es importante, pero yo creo que hay que elevar el debate, es el debate territorial, el debate del encaje, que ahí ya lo dije públicamente ayer. Yo soy copartidario de su discurso, porque formamos parte del Gobierno, y es un discurso realista el que usted hace. Pero en el encaje territorial yo creo que hay alguna discrepancia. ¿Por qué? Porque creemos que Aragón no puede ser subsidiario de España. Y lo que tiene que hacerse es un gran debate donde Aragón sea un papel de nación para debatir la reforma de la Constitución desde el federalismo en igualdad de condiciones que todas las demás nacionalidades. Ese es el gran debate. Y para eso nos sirven los derechos históricos. Cuénteselo al señor Rivera de mi parte. La presencia de Chunta Aragonista pone en valor estas políticas de izquierdas y aragonesistas, efectivamente, desde el punto de vista de la transparencia y, lógicamente, para conseguir y rematar los logros, doctor Lambán, necesitamos continuar con este Gobierno. Y llegar a pactos de izquierdas, que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente los logros que se han conseguido, y nos hacemos corresponsables con ellos del Gobierno, es que los 3 presupuestos aprobados, y espero que el 4º se apruebe también, hemos subido el gasto social a un 25% por encima de toda la media de presupuestos autonómicos. Ese es el debate, y fundamentalmente con una ejecución importantísima y muy elevada. La economía, ¿nos ha favorecido los vientos de cola o no los vientos de cola? Que efectivamente pueden ser favorables, pero es verdad que las cifras de Aragón, tanto en empleo
como lógicamente en crecimiento, están por encima de la media. Estamos en un 10% de empleo, por tanto, de paro. Por tanto, yo creo que ahí está, y yo creo que ha habido una cierta perspicacia y habilidad por parte de este Gobierno para apoyar sectores estratégicos fundamentales en la creación de empleo. Y no hay que dejarlo estar, hay que decirlo. La logística, no se creyó en ella la anterior legislatura, no se creyó en ella. Las energías renovables, tampoco se creyó en ella. La agroalimentación, el segundo elemento fundamental en Aragón después de la automoción, clave y fundamental. El turismo cohesiona socialmente todo esto. Eso es lo que ha hecho este Gobierno y fundamentalmente se sigue trabajando en ello, señor Lambán, porque efectivamente se sigue haciendo proyectos como el de Bonaria, el de Pini u otros tantos más, con una creación de empleo absolutamente magnífica. Sobre la dependencia, ¿qué vamos a decir? Eso se quedó paralizado. 5 menos, decía usted en el debate. Y ahora son 9 los que entran usuarios diarios, con 10.000 personas más incorporadas y 26.000 que reciben prestaciones. Sobre la escuela, la señora Pérez lo sabe. ¿Qué voy a decir yo con lo que he defendido aquí la escuela pública? Es lo que queríamos hacer y los pactos de investidura iban en ese camino. Usted lo ha dicho. Hemos trabajado en común y se han cumplido esos pactos de investidura. La defensa de la escuela pública, nuevos centros, los esfuerzos que ha habido que hacer para construir esos nuevos centros en la zona sur, el plan de infraestructuras, el profesorado, la oferta de plazas. ¿Qué voy a decir de 400 millones más en sanidad? Señor Lambán, si es que yo creo que es lo que habíamos pactado y lo que hay que hacer. La oferta de empleo en sanidad, 8.500, los hospitales, que lo que usted ha dicho, para acabar las cosas hay que empezarlas, y esto se ha empezado a hacer también. ¿Qué voy a decir, estando aquí, la señora Alegría sobre la universidad? La universidad fue un tema lacerante. No había presupuesto la financiación básica, no había infraestructuras, la Facultad de Filosofía no había forma de hacerla. Todo esto se está solucionando. El Pacto por la Ciencia. ¿Qué quieren que les diga en cuanto a transversalidad de todo esto? Y, evidentemente, además, este Gobierno ha defendido los intereses de Aragón, colectivos, a través de la bilateralidad y la financiación autonómica, etcétera, etcétera, que son temas que faltan por rematar. Es verdad que tenemos cosas pendientes. El dictamen de la Comisión Especial de Violencia Machista que se desarrolló en estas Cortes habrá que llevarlo también a la práctica porque es fundamental este tema en la política de Chunta aragonesista. El acuerdo de investidura, usted, señora Lambán, ha dicho que no lo teníamos firmado. Sí, en el pacto de investidura está la Ley de Memoria Democrática, sí que está ahí. Y creíamos que era una cosa que estábamos absolutamente de acuerdo y, de hecho, se va a desarrollar, cosa que me parece fundamental que se apruebe de forma justa y valiente esta ley, que efectivamente es una ley que en España todavía sigue estando latente. Tenemos un debate absolutamente increíble en el 2018 con el Valle de los Caídos. Bien, hemos aprobado leyes importantes, la emergencia social, que, por cierto, se nos recurrió en el Tribunal Constitucional. Pobreza energética, actualización del derecho histórico, la ley trans, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, ley de concertación de servicios sociales y sanitarios, etcétera, etcétera. Yo creo que gracias a la presencia de Chunta, y me va a permitir que me arrogue, doctor Lambán, este privilegio, se han hecho algunas políticas aragonesistas. Y usted, yo creo que también ha entrado al tema del aragonesismo, que es importante. No digo que no lo fuera anteriormente, pero ahora ha enfatizado el aragonesismo. Por lo tanto, yo creo que hay que caminar por ese camino, si queremos conseguir un planteamiento de izquierdas y aragonesista. En cuanto a la gestión que Chunta Aragonesista ha hecho en el Gobierno, yo creo que también habría que decir alguna cuestión importante, como es la recuperación de la explanada del Canfrán, un tema simbólico, identitario, fundamental, después de 40 años cerrado, con un planteamiento urbanístico que hay una inversión de 27 millones para recuperar todos los edificios y la propia estación, la playa de Vías, edificios como las cocheras francesas míticos y simbólicos. Y, por supuesto, la reapertura de la conexión ferroviaria Zaragoza-Canfrón-Po. Yo creo que esto es importantísimo. Todo esto que se ha hecho en Europa, que se ha conseguido por parte de este Gobierno y también por parte del Departamento. Ha dicho la señora Luquín que había que invertir mucho más en vivienda. Faltaría más. Ya nos gustaría a todos hacer eso. Pero se ha hecho con un gran compromiso social y se ha invertido mucho más que lo que se estaba invirtiendo en la legislatura anterior. 22 millones de euros en programas importantísimos de rehabilitación que potencian el trabajo y potencian las circunstancias y las condiciones de la vivienda. La ayuda al alquiler, 9 millones de euros que se ha subido de una forma muy importante para acceder a las ayudas. Es verdad que a lo mejor el aumento del precio de alquiler, de quien dependa, también tenía que revisar todo esto. En movilidad e infraestructuras el problema ha sido importante por falta de recursos y porque se dijo que las personas estarían por encima de esto. Y aún así todo, este año se van a invertir 35 millones de euros en la conservación ordinaria, la extraordinaria y la consolidación de carreteras como el tema de Ricla Fuentejalón, Monzón-Font, Cantavieja-Julve, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un esfuerzo en la medida de los recursos posibles que tenemos en ese terreno. También habría que hacer mención, y usted lo ha hecho y ha sido uno de los temas centrales del debate, que es
la despoblación, el gran tema de la despoblación, porque Madrid se ha llenado la boca con esto, Europa también, pero no se ha hecho nada. Pero aquí sí que por lo menos hemos hecho la directriz especial de política demográfica contra la despoblación, con un fondo de cohesión que quizás sea insuficiente, pero que nunca había existido hasta este momento, de 2,5 millones de euros. Por lo tanto, esa es la política. Ahora bien, lo que usted dice, habrá que buscar sinergias en España y en Europa para que estas políticas sean realmente efectivas y eficientes. Por lo tanto, yo creo que en ese terreno nos tenemos que mover. En urbanismo se ha conseguido que los ayuntamientos no ejerzan las, digamos, funciones disciplinarias urbanísticas, que es un tema muy complejo y muy difícil de desarrollar y a veces muy complicado aplicar. 142 municipios se han sumado a esta situación. En cuanto la ordenación urbanística, lo mismo, se está facilitando que haya un planeamiento urbano, que haya ordenación urbanística en los pueblos, que tengan un proyecto de urbanización, porque en muchos de ellos no había, y son casi 1 millón de euros para la redacción de esta ordenación urbana. Sobre turismo, que nos dice muchas veces el Partido Popular, ¿solo se ha dedicado usted al turismo? Pues efectivamente el turismo es un gran motor de crecimiento para Aragón. Nuestro patrimonio natural, arquitectónico, patrimonial, nuestra gastronomía ha permitido desarrollar un turismo sostenible que vertebra el territorio. Y de hecho se han hecho actuaciones en relación y en colaboración con la iniciativa privada que están dando un fruto importante y la marca Aragón se ha desarrollado. Y también se ha hecho un Plan Aragón de Estrategia Turística 2016-2020 que puede ser fundamental para estas políticas. En todo caso, es la segunda comunidad que más crece en pernoctaciones y en viajeros. Por lo tanto, yo creo que este dato es importante. Se decía ya este mes de agosto que hay 40.000 empleos y que ni siquiera hay mano de obra suficiente para este sector. Yo creo que habría que resaltar también la política lingüística. Yo creo que es un símbolo de Aragón y de Junta Aragonesa y del propio Gobierno. El respeto a la realidad trilingüe de Aragón, a nuestro patrimonio inmaterial. Y se han hecho gran trabajo desde el Departamento de Educación y Cultura con la Dirección General de Política Lingüística en cuanto a educación y promoción. En educación se han hecho los currículos del aragonés y el catalán. Se ha hecho una dotación económica a programas educativos como Lucía Dueso y Jesús Moncada. Quiero acordarme qué pasó la legislatura pasada con todo eso. Incorporación de nuevos centros a la enseñanza del aragonés. En la promoción y difusión, Día Internacional de la Lengua Materna. Premios honoríficos Joana Coscujuela, que se celebrará esta semana. De Sedine Lombarte. Convenio con la universidad. Se han elaborado los estatutos para nombrar a los miembros de la academia. Convenios con comarcas y con ayuntamientos. Yo creo que es una labor importantísima. Bien, dicho esto, yo, señor Lambán, presidente, quería plantearle algunas cuestiones que para Junta Aragonesa son fundamentales y que queremos que sea el debate para el próximo futuro que nos espera. En primer lugar, yo creo que la legislatura no está acabada. Todavía podemos aprobar leyes importantísimas, como en el presupuesto del 19, desde la izquierda. Leyes que garanticen la igualdad de derechos como el LGTBI, o las personas con discapacidad, o la comarca central, o la memoria democrática. Todavía nos quedan asuntos relevantes. Por tanto, estos grandes retos dependerán también del Gobierno de Madrid. Vuelvo a insistirle mucho en esto, porque el señor Sánchez, que yo creo que tiene posibilidad de continuar, aunque algunos desearían que mañana acabase, realmente dependerá de las políticas del Gobierno de Madrid en cuanto a inversiones, los recursos de inconstitucionalidad, los presupuestos que son sociales, la política fiscal, la financiación autonómica, para que acaben las inconclusas infraestructuras estratégicas para Aragón, incluso para decidir el futuro de las comarcas mineras. Ahí depende muy importante, lógicamente. Y el mes de mayo, doctor Lambán, vamos a tener un examen de suficiencia, todos, un examen de suficiencia. Y nos dirán la calidad del proyecto que ha elaborado este Gobierno y la calidad de la alternativa del modelo de la oposición. Y esos grandes retos que nos esperan, esos cambios políticos importantísimos, sería el primero, el encaje territorial. El encaje territorial será una de las claves fundamentales que tendremos delante, porque depende de ese encaje territorial, dependerá la financiación que tengamos para los servicios públicos. No olvidemos esto. Y ese encaje territorial depende mucho de lo que hemos recogido en esa ley de actualización de derechos históricos. Nosotros decimos que Aragón tiene que formar parte de un Estado federal, pero de una manera no subsidiaria a España, sino de una manera de igualdad de condiciones, y no hablo de confederalismo, no hablo de eso, que otras nacionalidades que tienen determinados privilegios en este momento. Ese es el gran debate, porque Cataluña ya se ha sentado en la mesa de financiación. No nos engañemos, porque lo de la independencia hay que repasar los libros de historia.
Eso lo decía Cambó, pero nunca se produce. Pero sí que se produce la negociación. A lo mejor bilateral, ya está el gran problema. Por lo tanto, señora Gaspar, ¿sabe para qué queremos esa ley? Para tener mayor recursos económicos, más autonomía financiera y más poder político. ¿Sabe para qué? Para blindar los derechos sociales de los aragoneses. Para eso lo queremos. ¿Usted está de acuerdo? ¿O qué propone usted para arreglar el encaje territorial y para arreglar el problema de Aragón? ¿Qué propone usted? Y además creemos que para esto, señor Lambán, hace falta un gobierno fuerte. No este, con aquellos, no. Un gobierno fuerte, valiente, que defienda y coloque a Aragón en la primera fila de los territorios que componen el Estado español. Ahí estamos, no defendiendo los intereses de su partido, del señor Rivera, y del modelo centralizador que otros proponen desde un jacobinismo lacerante. Por lo tanto, esta es la gran cuestión y este es el gran debate. Compañeros de Podemos, que nos concierne a todos. Este es el gran debate. Y unido a esto será la revisión de la financiación autonómica, sin perder de vista el complemento de lo bilateral económico-financiero del Estatuto, el 108. No perdamos de vista esto, porque se puede crear hasta un órgano de agencia tributaria en codirección. Y luego estaría otro de los temas trascendentales, es la despoblación. La despoblación es un problema estructural y endémico que estará pendiente, que no se podrá solucionar esta legislatura y que debemos seguir trabajando. Y habrá que recoger las medidas de la directriz especial. Pero efectivamente, para conseguir esto hace falta más fondos. Hay que recabar fondos europeos y si no será imposible. Y este es un tema pendiente que será necesario trabajar. Porque un ejemplo de despoblación, señor Lambán, es Andorra. Andorra puede ocurrir que sea el primer ejemplo de despoblación que se produzca en España y en Aragón. ¿Por qué? Porque si no hay una alternativa, una transición de un modelo con nuevas tecnologías, energías renovables, hasta el 2025, se corren riesgos. Por eso yo le animo a que discrepe con la ministra y que pueda implantar el criterio que Aragón defiende. Otra cosa interesante que tenemos pendientes es las políticas expansivas y de crecimiento. Yo creo que hay que seguir con esa línea. ¿Para qué? A través de políticas expansivas y crecimiento podremos dar más empleo, empleo de calidad que se pague mejor y que puedan significar una mayor recaudación de impuestos para todos y una redistribución de la riqueza para cambiar el modelo social. Para esto es necesario una reforma fiscal. Y habrá que trabajar muy duro para ponernos de acuerdo en los parámetros de esa reforma fiscal en Madrid y aquí también. ¿Para qué? Para mantener los servicios públicos fundamentales. Estas políticas nos permitirían, seguramente, que tuviésemos más cerca la reapertura del Canfrán, los desdoblamientos, la liberación de peajes, que también es necesario trabajar en Madrid, potenciar el aeropuerto de Zaragoza como polo logístico y de viajeros, para todo el Valle del Ebro, la modernización del ferrocarril convencional, con proyectos como el Alatren, que consistía en aprovechar la segunda línea de tranvía de Zaragoza como un elemento vertebrador metropolitano y que haría las funciones de cercanías para el área circundante de Zaragoza y, por tanto, mejorar las comunicaciones en Aragón. Y una cosa que casi nadie ha nombrado, no sé muy bien el porqué, quizá nos da un poco de alergia o algún problema hay. Yo creo que la educación, usted lo ha dicho, es clave y fundamental para cambiar el modelo productivo y para cambiar la sociedad. Y yo creo que tenemos pendiente una asignatura en España y en Aragón, y que seguramente tenemos que dejar las pautas, las primeras baldosas para llegar en la próxima legislatura a un pacto educativo por Aragón. Y eso es algo fundamental, llegar a conseguir esa estabilidad y ese rigor y fortaleza del sistema, defendiendo la escuela pública y defendiendo los fundamentos de la educación. Yo creo que es un tema pendiente y fundamental. Y otro de los retos para aragonesizar Aragón sería cohesionar nuestra señal de identidad, recuperando el orgullo de ser aragonés, potenciando las manifestaciones culturales aragonesas, que se está haciendo desde Cultura, pero hay que seguir trabajando en ello y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa mediante la educación, promoción y difusión, y recuperar el patrimonio inmigrado y expoliado. Voy a terminar hablando de la nueva política hidrológica, el nuevo plan hidrológico. Tenemos cierta preocupación, esperemos que esto se haga de una manera razonable, que se haga una revisión de la política del agua, que efectivamente esto nos ayude a llevar a cabo políticas más razonables y no tanto hormigón como restitución en Jánovas o Monte Aragón. Por tanto, queremos que no se aparezca el fantasma, y eso tenemos que preservarlo, del trasvase. Y por último, otro de los debates que tenemos pendientes, señor Lambán, es que en Aragón tenemos que implementar políticas feministas. Creo que es algo pendiente. Solo tenemos que oír la calle. La igualdad entre hombres y mujeres no puede quedarse en el papel. Tiene que ser real. Estamos obligados a reducir las brechas existentes de todo tipo. Bien,
Quería terminar, en el tiempo que me queda, diciéndole que la gestión que se da cuenta por parte de usted en este pleno, yo creo que muchos habrán descalificado todo, otros pensarán que somos demasiado benevolentes, pero yo creo que hay que buscar el justo término. Yo creo que su planteamiento, su dación de cuentas, es realista. Su dación de cuentas es previsible y razonable. Que además somos corresponsables, que se están cumpliendo los pactos de investidura, que ha sido efectiva esta convivencia en el Gobierno por parte de Chunta Lagosta y por parte del PSOE. Y le tengo que decir una cosa, desde el punto de vista intelectual, le reconozco el buen análisis contextual que hizo usted ayer. Estoy de acuerdo absolutamente. Hay pactos como el social y el político que se han roto y que son la clave de la convivencia y que eso hay que solucionarlo. Y efectivamente también estoy muy de acuerdo con el análisis que hace usted del análisis, yo creo, bastante preciso. Y lógicamente estamos porque este modelo que nosotros defendemos con ustedes va a modificar el modelo social y político que se ha intentado implantar aquí. ¿Con qué? Con políticas como las que acabamos de narrar. Quizá donde no estamos más de acuerdo, y se lo vuelvo a repetir, doctor Lambán, es el encaje territorial. El encaje territorial, creemos que el papel de Aragón no tiene que ser subsidiario, sino que Aragón tiene que validarse como nación que es. Dentro del ordenamiento constitucional, ni independentismos ni martingalas. Independentismo ni martingalas. En el nuevo debate que se va a producir en España, Aragón tiene que tener la bandera en igualdad de condiciones que las comunidades históricas que ahora presumen de ello. Presumen y ejercen económicamente de ello. Este es el gran debate, señorías. Y, por supuesto, defender la multilateralidad. En ese sentido estoy de acuerdo que todas las comunidades estén en igualdad de condiciones, pero también Aragón tiene que defender la bilateralidad. El concepto de Aragón tiene que quedar como sujeto político, como nación, y el encaje de Cataluña tiene que producirse en ese sistema federal. Y, por última cosa, todo esto que estamos haciendo, pido responsabilidad y compromiso a la izquierda. Tenemos que seguir trabajando para evitar pactos que puedan seguir con estas políticas, tanto unas como las otras. Por tanto, me parece fundamental este tema. Y para terminar, señora Susana, le dedico otra. El señor Beamonte no está, también se la dedico a él. Mire. Señorías, por favor. Tienen mala memoria. El Parkinson ya va teniendo arreglo. Escuche, Susana Gaspar. Esto lo dice... No, escuche, es que es importante. Usted y los demás. Esto lo dice un catedrático de Derecho Constitucional de Valladolid. Se llama Fernando Rey Martínez y dice lo siguiente: la aproximación a la singularidad de su autonomía a partir de su propia historia no ha encontrado aún concreción y no es fácil que lo haga, puesto que su peso político en el conjunto del Estado no es comparable a otras regiones. ¿Me sigue? Pero, a mi juicio, habrá, sin embargo, está latente y puede ser concretada en el futuro. Esa es nuestra oportunidad. Y para terminar definitivamente, y no quiero ponerme pedante, ¿qué pesados están ustedes con las carreteras? Señorías, por favor. Si con las políticas señor Galvez, casi señor tenemos que ir Peris. en diligencia por Aragón. Termine, casi señor en Briz. diligencia por Aragón. Bueno, a lo que estamos. Voy a terminar con una cita que yo creo que al señor Martínez le gustará. El Inirarati, es que yo creo que es la clave de este debate, señor Suárez. Usted tiene olfato y es la clave. Dice lo siguiente, Inirarati, sobre la política, el compromiso que tenemos. Dice, en el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada. Una decepción generalizada. Tomen nota. Que ya no se refiere a algo concreto, sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso, provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación. Pero todavía había más no saber cómo identificar ese malestar. ¿A quién hacerle culpable de ello? Y, sobre todo, termino, señora presidenta, ¿a quién confiar el cambio de dicha situación? Pues eso, esa es nuestra responsabilidad. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señor Sada. Gracias, señora presidenta. No tenga dudas, señor Briz, que igual que la complementariedad que ha existido entre Chunta y el PSOE en el Gobierno, la ha existido entre los grupos y la va a existir también en este debate. Voy a intentar hacer referencia a otras cuestiones que usted no ha hecho y también las voy a intentar hacer en el tiempo menor posible para darle la trascendencia a usted en su intervención. Mire, señor presidente, en unos momentos donde
algunos se empeñan en el ruido, en enlodazar la vida política, es reconfortante y muy esperanzador tanto su intervención de ayer como el transcurso de este debate. Es de agradecer por todo, si lo quiero hacer públicamente, el tono de ese debate que manifiesta la salud democrática de este Parlamento. Una intervención, la suya, en la que huyó de echar la vista atrás, de reproches a lo hecho en tiempos pasados y a fe que hay que tener templanza porque motivos objetivos no nos faltan ni le faltaban a usted. Aún así, conviene, aunque sea sin el menor reproche, recordar el Aragón del 2015 que se encontró este Gobierno, con importantísimas deficiencias por los recortes sociales. Da igual que nos fijemos en la dependencia, en los servicios sociales, en la sanidad o en la educación, o los gravísimos desequilibrios económicos sin una clara idea de por dónde tenía que crecer Aragón, o el abandono a la que estaba sometida la universidad, verdadero motor de un Aragón de futuro moderno e innovador. Tomar como único objetivo el control del déficit y de la deuda no pudo ni siquiera controlarla, y a un precio social de una desigualdad insoportable. Porque déjenme decir, la crisis a veces para los recortes era más una excusa, además de una realidad. Porque mientras se cerraban 50 aulas en la educación pública, se abrían 112 aulas en la concertada. Eso sí, sin ponerlo en el presupuesto, y luego ya lo pagaría alguien. Este es el primer año que la concertada, el costo de la concertada, está en el presupuesto. Y en la sanidad también fue una excusa, señoras y señores diputados, porque si no, cómo se tiene que, mientras se disminuye la sanidad pública, se planteaba un hospital como el Cañiz, claro buque de la privatización, o se primaba la consecución y se financiaba, en parte vía fiscal, la consecución de seguros en la sanidad privada. Mire, este Gobierno tuvo que empezar tomando decisiones y poniéndose a la tarea de recomponer y revertir la difícil situación encontrada. Su discurso, lejos de reproches y de autocomplacencia, ha sido serio, responsable, pero sobre todo riguroso, respaldando con multitud de datos sus consecuciones a lo largo de estos años. La primera parte de su discurso se centró en reivindicar a una España desde Aragón. Es imposible hablar de Aragón sin hablar de España. Ha reivindicado la importancia y reivindicó la importancia de la transición y de la Constitución, que han supuesto los 40 años de más libertad y empuje económico de la historia reciente de España. Además, el estado de las autonomías es incuestionable que han sido positivos, muy positivos para Aragón y los aragoneses. También señaló los problemas y tensiones territoriales con Cataluña, ya reivindicando el papel no de sujeto pasivo en la construcción de España, en su gobernanza y en la solución también al problema de Cataluña. Y, por cierto, desde luego, tengo que echar en falta que ese papel de Aragón en estas resoluciones, en la construcción de España, en el futuro de España, en la resolución del problema catalán, ha sido poco debatido en el día de hoy. En la segunda parte hizo un repaso del grado de cumplimiento de los compromisos electorales. No hizo juicios de valor, se limitó a hacer una relación de los compromisos electorales y el grado de su cumplimiento. Lejos, desde luego, de la autocomplacencia, aunque fue acusado de la misma, que solamente se puede explicar el que se le acusa de autocomplacencia al uso manido de términos que se hacen desde la oposición. Y, por supuesto, hoy ha seguido ampliando y profundizando el cumplimiento de estas cuestiones. Porque, señoras y señores diputados, es autocomplacencia el desatasco definitivo de los hospitales de Alcañiz y Teruel, o la mejora de los equipamientos en primaria o en los hospitales, o la convocatoria de la mayor oferta pública de empleo en la historia de la sanidad con 8.500 plazas, o el mayor presupuesto de la historia de los servicios sociales, 390 millones, o los 27.788 dependientes atendidos, o los 7.189 perceptores del IAI, o las 2.744 plazas concertadas en discapacidad, o los 1.619 niños
en atención temprana o el servicio de teleasistencia avanzado o el plan de envejecimiento activo para municipios de menos de 2.000 habitantes o el reconocimiento del importante de los derechos fundamentales en materia de igualdad, identidad y expresión de género, o los 5.000 beneficiarios, señor Soro, de la vivienda en alquiler, el doble solo en 2 años, o los 1.500 docentes más y más de 3.000 plazas convocadas en educación, o las infraestructuras educativas con más de 6.000 plazas en estos años y 153 millones de inversión, o conseguir una ratio de 20 alumnos por aula, o los programas de innovación al 65% de los centros, o las 100 escuelas rurales salvadas, aunque se le den en algunas partes de las bancadas poca importancia, o el incremento notable de ayudas y becas de comedor, matrículas, grados y másteres, o el incremento en políticas de igualdad y contra la violencia machista, fundamental si queremos poner freno a la lacra que desde luego hoy hemos sufrido con 4 muertes en el día de ayer. 90 millones de euros para la empleabilidad joven, 23.000 alumnos con Erasmus Plus o supresión de tasas en grados superiores de FP, el incremento en 2 años de 9 puntos en la empleabilidad en un año con la formación profesional, solo en 2 años, o los 34.000 empleos en logística, directos más los inducidos, o el empuje de la agroalimentación con miles de empleos creados y, sobre todo, en el territorio, en ese medio rural fundamental, o la inclusión del Canfrán en la Conector Europa 21-27, o lo fundamental del corredor Cantábrico-Mediterráneo, o el captar el 50% de la inversión eólica nacional, o los 1.000 jóvenes agricultores incorporados, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son datos y realidades de compromisos cumplidos con datos, fundamentalmente, y no con juicios de valor. Datos contrastables, y de eso, por desgracia, se ha hablado poco. Porque es indiscutible. Los datos tienen un problema, señor Lambán, no se pueden discutir. Y en su tercera parte del discurso ha planteado, lejos de sentirse complacido, con autocomplacencia por lo hecho hasta ahora, se ha comprometido, ha puesto negro sobre blanco los compromisos, no solo de aquí a final de la legislatura, sino también los que cree que tiene que poner en marcha el Gobierno de cara también al futuro. Poner negro sobre blanco y que manifiesta el claro y nítido compromiso de su Gobierno y de usted con Aragón y con los aragoneses. Más de 70 compromisos de futuros. Muchos son para dar por terminada ahora la legislatura. Más de 70 compromisos. En políticas sociales y economía, donde la innovación, la despoblación, la lucha contra la despoblación y el cambio climático están presentes y son ejes transversales de todas y cada una de ellas. En definitiva, señor Lambán, usted está al frente de un Gobierno que ha reivindicado un papel activo de Aragón en España y en la resolución de sus problemas, que ha cumplido sus compromisos en la recuperación de los servicios públicos, en la apuesta por los ejes de desarrollo de agroalimentación, logística y renovables, con un liderazgo a nivel de creación de empleo y de economía, aunque ya lo ha señalado usted, que no será suficiente mientras eso no se traslade a los salarios. Hacen falta salarios dignos y por eso hace falta demoler la reforma laboral del 2012 que hizo el Partido Popular. Recuperó la universidad como motor de futuro, pero todo ello apostando por la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y la innovación del señor Rajoy. Con compromisos de futuro. Todo ello ha sido posible, señor Lambán, si no hubiera sido posible, por un alto grado de estabilidad política en esta comunidad. Baste decir 3 presupuestos aprobados y espero, señor Escartín, que desde luego podamos también, priorizando la izquierda, como se ha priorizado siempre, aprobar el 4º presupuestos y más de 10 leyes más que en la anterior legislatura aprobadas hasta ahora. Sin este alto grado de estabilidad no hubiera propiciado estos avances sociales, el combatir la desigualdad, liderando a la vez el crecimiento económico y social. Sin olvidar, la ciudad de Zaragoza ha apostado también
por el medio rural, la PAC, el Ebro, el carbón, las escuelas rurales, la banda ancha, la financiación municipal, etcétera. Hay que continuar, señor Lambán, con lo que ha funcionado. Y apelaba, desde luego, a lo que decían, en el orgullo de lo hecho. Y el orgullo de lo hecho quiere decir que quedan muchas cosas por hacer y, desde luego, quedan fundamentalmente desde la izquierda y, sobre todo, el progresismo. El Grupo Socialista ha demostrado y ha apostado por el debate, lejos del bloqueo que estamos acostumbrados en otros parlamentos, por los acuerdos, demostrando que los podemos conseguir con todos y en muchas ocasiones a la vez. Pero, sobre todo, queremos hacer un llamamiento a las tareas pendientes en este Parlamento con nuestra voluntad de acercar posiciones, de que, pensando en los ciudadanos aragoneses, pongamos por delante sus necesidades, dejando el ruido y el lodazal fuera de este Parlamento y de esta comunidad, como lo ha estado en este debate. Desde luego, en esta tarea, de aquí a final de la legislatura y en el futuro, podrá contar usted, su Gobierno y este Parlamento con el Grupo Socialista. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Sada. Señor presidente, tiene la palabra. No se te olvide darle las gracias a... Doctor Briz, me imagino que ustedes saben de que el señor Briz es doctor en Historia, en concreto con una magnífica tesis sobre la restauración en la comarca de Cariñena. Doctor Briz, en primer lugar, muchas gracias por su intervención. Le voy a reconvenir en una cosa. Si se lee en profundidad las biografías de Prieto y de Largo Caballero, estoy absolutamente convencido de que acabará prefiriendo a Indalecio Prieto. No tengo absolutamente ninguna duda. Muchas gracias, señor Briz, diputados de Chunta Aragonesista, por el magnífico trabajo que han desarrollado en estos 3 años. Y que esto no suene a liquidación de la legislatura, que suene simplemente a que, como este es el último debate de política general que celebramos y no tendré ninguna otra oportunidad de hacerlo en esta legislatura, es este justamente el momento de hacerlo. Esta mañana, cuando decía que la Ley de Memoria Democrática no formaba parte del pacto de investidura, voy a precisar, creo que no estaba incluido en el pacto con Podemos, sí que estaba incluido en el pacto con Chunta y creo que también en el pacto con Izquierda Unida. En el caso de Podemos, me imagino que lo daban por hecho y ni siquiera se molestaron en plantearlo para que constara entre los compromisos adquiridos. Habla usted, señor Briz, de bilateralidad y de multilateralidad. La bilateralidad es un campo de relación con el Gobierno de España que cada comunidad autónoma, según sus mecanismos estatutarios y según la vocación que tenga de desarrollar esa vía, tiene que ensayar por todos los medios. La bilateralidad se desarrolla en las comisiones correspondientes de manera más institucionalizada y se desarrolla de manera menos institucionalizada a través de los contactos que se tienen con los ministros, con el propio presidente de Gobierno, cuando ello es posible. Y, evidentemente, es algo que Aragón tiene que explotar con un factor añadido o con un elemento añadido del que carecen otras comunidades autónomas, que es el artículo 108 del Estatuto. ¿Qué harían otras comunidades autónomas, concretamente alguna situada al este de Aragón, si dispusiera de un instrumento de esa naturaleza? También le digo que en las actuales circunstancias, ¿qué sería de este país si Cataluña tuviera un artículo 108 que aplicar? Si nos va como nos va con ellos, con un artículo 108, no sé exactamente lo que pasaría. En cualquier caso, ya he dicho esta mañana que mi sensación respecto a la relación bilateral es agridulce. Con el anterior Gobierno, lo he dicho hasta la saciedad y no me doy prendas en reconocerlo, la relación fue fluida, siempre cordial. La tuvimos todos los consejeros, el señor Soro con el ministro del ramo, todos y cada uno de los consejeros. La tuve yo con el señor Rajoy.
Solo que los resultados fueron siempre bastante magros, fueron bastante escuálidos. Más allá de la cordialidad, no fructificaron los acuerdos de la Conferencia de Presidentes ni prácticamente ninguno de los que de manera bilateral se fueron estableciendo. Estamos con un nuevo Gobierno. Hasta ahora las cosas pintan mejor, pero ya he dicho esta mañana que no quiero ser tampoco en esto autocomplaciente. Habrá que esperar, ver qué da de sí lo que ya se ha empezado a hablar, como dicen en mi pueblo y en el suyo también, me imagino, al prensar se verá el mosto y ya veremos cuando prensemos cuánto mosto da la relación con este nuevo Gobierno de España. Y en cuanto a la multilateralidad, es la manera que cualquiera puede tener, y yo la tengo desde luego, de expresar mi deseo de que de una vez por todas se reconozca algo que de hecho ya existe, que es la realidad federal de este país en la Constitución y en los mecanismos de la gobernanza de este país, en los mecanismos de conformación de la voluntad política del país, algo que requiere necesariamente una reforma de la Constitución que se debe plantear de manera incesante, aunque he de reconocerle que a corto plazo y dada la situación de la política española no se puede ser demasiado optimista en cuanto a logros inmediatos, aunque estoy absolutamente convencido de que esa reforma se llegará. Y también estoy absolutamente convencido de que no se llegará si no hay implicación de las principales fuerzas políticas del país. Pero espero que a ese convencimiento acabaremos llegando todos. Me imagino que se refería usted al País Vasco, a Navarra, a Euskadi, en cuanto a fijar techos a los que debamos tender para que realmente exista igualdad entre todos los territorios de España. Ahí tendremos que decir siempre que a los catalanes les asiste un punto de razón cuando sienten el agravio que significa no disponer de un régimen económico como el que tienen Navarra o el País Vasco, aunque hay que decir que los catalanes, a diferencia de los aragoneses, pudieron haber accedido a ese régimen económico en 1979 y Pujol, que tenía otros planes en la cabeza, prefirió seguir otro camino distinto. En cualquier caso, señor Briz, sepa que yo, cuando me planteo que Aragón es una comunidad política que forma parte de España, aparte de hacer referencia a una obviedad histórica, cultural, natural y constitucional, estoy planteando una pertenencia a España en absoluto pasiva ni subsidiaria. Creo que formamos parte de un engranaje junto con el resto de las comunidades autónomas, pero creo que en ese engranaje en modo alguno nos podemos limitar a ser parte pasiva, a ser objeto de la gobernanza. Creo que tenemos que ser motor del engranaje, tenemos que ser parte activa y tenemos que participar de manera cada vez más eficaz en la conformación de la voluntad política del país. Y creo que en ese terreno ustedes y nosotros nos encontraremos siempre. Seremos menos proclives que ustedes a definir a Aragón como nación, pero en el terreno práctico entiendo que a la hora de plantear una reforma de la Constitución y a la hora de plantear una España federal será fácil acercar posiciones, toda vez que, de hecho, España ya es un país federal. El desarrollo del título octavo dio lugar a un país federal. Señor Sada, no tengo nada que decir de su intervención. Esto es obvio. Pero voy a terminar esta última mía en el debate del día de hoy diciéndoles al señor Briz y al señor Sada que por parte del Gobierno no tenemos sino palabras de agradecimiento. Seguramente, señor Briz, doctor Briz, a usted se las tendría que decir de manera más expresa el secretario general de su partido, el señor Soro, pero en mi caso concreto, en el caso del Partido Socialista, como soy el secretario general, se las puedo decir de manera absolutamente directa al portavoz del Partido Socialista, Javier Sada. El trabajo que han hecho ustedes dos, al frente de dos grupos políticos que suman 20 diputados, es francamente admirable. A usted, en Chunta Aragonesista, me imagino que se le reconocerá. Al señor Sada, en el Partido Socialista, se le reconoce y mucho, hasta el punto de que hoy, dentro del Partido Socialista aragonés, Javier Sada Beltrán es una figura absolutamente esencial. Y por lo demás, termino ya definitivamente agradeciéndoles
a todos sus aportaciones al debate. Se ha demostrado que esa distribución de funciones que hacía yo ayer entre los ciervos de la montaña y los políticos de la Aljafería es una distribución de funciones perfectamente hecha. Los ciervos berrean y aquí se habla de política con serenidad y con sentimiento y sentido constructivo por parte de todos. En tanto eso, señoras y señores diputados, muchas gracias y en cuanto a debates del Estado de política general, hasta la próxima legislatura.